Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es un privilegio estar una vez más aquí con ustedes este lunes, ya lunes 27 de julio del año 2026. Ya estamos casi más de la mitad o mitad del año 2026. Y damos gracias a Dios por sus bendiciones, por todo lo que Él tiene para nosotros preparado. Siempre Dios tiene algo importante que darnos. Y eso es lo bonito de creer en Dios, que dice la Biblia que nuevas son todas sus misericordias, todos los días. Entonces, tenemos este programa Cristo Fuente de Vida, ya en una de sus ediciones, para que los están sintonizando. Pues el lunes pasado no pudimos asistir a este compromiso, pero estamos ya hoy 27 de julio del año 2026, aquí con ustedes. Y el teléfono que tenemos aquí en cabina es el 9991070432. Si usted gusta mandarnos algún mensaje, algún comentario, hacernos algún comentario, hablar sobre los temas que hemos estado tratando y aquí con ustedes a través de este medio, esperamos que tome ese tiempecito ahí, ¿verdad? Para que se comunique con nosotros y nos mande ya sea algún mensaje, algún comentario o algo que usted le interese y que abone a los temas que hemos estado tratando, estamos platicando con ustedes. Estamos aquí desde la ciudad de Mérida, Yucatán, en cibotradio.mx para todos ustedes, y esperamos que este programa también sea de grandes bendiciones para todos aquellos que nos sintonizan y nos siguen en nuestras redes sociales. Agradecemos a Dios el privilegio que Él nos da por su infinita misericordia y saber que también usted está dispuesto a recibir lo que Dios tiene preparado para esta tarde. Sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios que nos habla a través de su palabra, en la cual nosotros podemos estar preparados y dispuestos para cuando mande a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra. Esa es nuestra meta, nuestra disponibilidad. Y mientras no suceda esto, seguiremos predicando la palabra de Dios a través de los diferentes medios que tenemos aquí y que estamos utilizando para todos ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que Él nos da en esta tarde tan preciosa, desde aquí, en este estado tan hermoso de Yucatán. Muy bien, hoy vamos a dar un giro un poco, pues, de 360 grados por los temas que hemos estado viendo y analizando con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para aquellas personas que en determinados momentos se sienten un poco angustiados, un poco débiles en la fe, o están pasando por alguna situación difícil, ya sea económica, moral o espiritual. También el tema de esta tarde va a ser para ustedes y servirá para que tomen nuevas fuerzas y continuemos en este camino, en esta vida. Hoy el tema que tenemos para esta tarde es la fortaleza de Dios en tiempos de debilidad. La fortaleza de Dios en tiempos de debilidad. Y este tema lo vamos a desarrollar en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 1 y 2. Salmos 46, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro Padre y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermosas palabras de las cuales Dios nos habla a través de estos hombres que escribieron estos salmos inspirados por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo también. Entonces, tenemos también algunos textos que vamos a ir estudiando con ustedes y vamos a ir haciendo comentarios en su momento, ¿verdad? Pero ese es el tema, la fortaleza de Dios en tiempos de debilidad. ¿Qué piensa y qué creen ustedes? Vivimos en un mundo de incertidumbre, en un mundo de crisis y fuerzas contrarias que buscan derribarnos.
¿Cuántos de nosotros hemos pasado por estos momentos tan difíciles en nuestra vida, verdad? Crisis, incertidumbre, fuerzas que tratan de destruirnos, de derribarnos, pero hay algo muy importante que debemos nosotros de considerar como hijos de Dios. Nuestra fortaleza no depende de nuestras capacidades, sino depende de nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos o creemos luchar por nuestras propias fuerzas, vamos a ser derrotados, porque nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando Dios trabaja con nosotros, cuando Dios está con nosotros, como dice el texto base que leímos hace un rato, dice, Dios es nuestro amparo y qué cosa, y nuestra fortaleza. Él es el que va a luchar por nosotros. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice la Biblia que el ángel de Jehová va delante de nosotros. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, debemos de considerar que ese Dios tan precioso y tan maravilloso nos está respaldando y nos está guardando y nos está cuidando de cualquier acechanza o de cualquier situación que nosotros vivamos en este mundo. Y vamos a ver algunos puntos importantes de los cuales le vamos a ir escribiendo poco a poco y esperemos que tengamos el tiempo necesario para hacerlo. Y vamos a entrar en materia de una vez. En primer lugar, tenemos que si Dios es nuestra fortaleza, dice aquí que Dios es nuestro refugio seguro. El Salmo 46:1 nos los dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No promete evitar las tormentas, pero sí ser nuestro escondite. Qué maravilloso es cuando las tormentas van a venir a nuestras vidas, ciertamente. Muchas veces pensamos que cuando ya somos hijos de Dios no nos va a suceder absolutamente nada. No, no es así. Van a venir problemas y más fuertes, tribulaciones, situaciones en las cuales tal vez digamos ya no puedo seguir porque mis fuerzas ya no me dan. Pero ya no estamos luchando solos, estamos luchando con la ayuda de Dios, no estamos solos. Él dice que Él va a ser nuestro amparo. La palabra amparo significa protección, significa que Él va a estar pendiente de nosotros, aún que nuestra necesidad o dificultad sea muy apremiante. Él nos va a guardar, aunque vengan las tormentas de la vida que estas van a llegar, Él va a ser nuestro escondite. Isaías capítulo 32, verso 2, tenemos también esta cita bíblica que dice, y será que varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de seguridad, como sombra de gran peñasco en tiempos o en terrenos calurosos. Miren qué preciosa es la palabra de Dios cuando nos dice que Dios es nuestro escondedero, nos protege de cualquier acechanza que el enemigo quiera poner en nuestro diario caminar. Nos protege contra el turbión, contra ese día que llega tan caluroso, tan tremendo, en el cual usted y yo ya no podemos seguir adelante. Muchas veces llegamos a tope, al límite, donde decimos yo creo que hasta aquí llegué. Ya no hay ninguna esperanza para mí. Yo creo que ya Dios se olvidó totalmente de mí. Esas son las hechanzas, es el turbión que está ahí atacando nuestras vidas para tratar de debilitarnos, de desanimarnos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esa ayuda tan preciosa que nos las está ofreciendo Dios a través de su palabra. Tenemos el ejemplo aquí de un guerrero llamado David. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 23, verso 14, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días. Escuchen esta palabra, y lo buscaba Saúl todos los días. ¿Para qué creen ustedes que lo buscaba Saúl? Saúl el rey.
Saúl lo buscaba para matarlo. Pero aquí viene algo que Dios establece para aquellos que le servimos, para aquellos que buscamos y que estamos confiando en Él. Vean la última parte de este texto de 1 de Samuel, capítulo 23, verso 14. Pero Dios dice, no lo entregó en sus manos. Qué maravillosa palabra. Dios no nos va a entregar en manos del enemigo. Dios no nos va a entregar en manos de personas que vengan a hacernos mal. Dios no nos va a entregar en manos de la enfermedad que destruya nuestra vida. Dios no nos va a entregar en manos de aquellos que acechan nuestra vida para destruirnos. No, mi querido amigo iglesia, hermano. Dios no va a entregar. Él va a estar pendiente de nosotros, como estuvo pendiente con este guerrero llamado David. Ahora, la pregunta es, ¿estamos corriendo hacia Dios o hacia soluciones temporales? Esa es la aplicación que debemos de tomar en esta tarde. ¿Hacia dónde estamos corriendo cuando tenemos un problema? Cuando tenemos una necesidad. Cuando ya no hayamos qué hacer. Cuando la deuda está rebasando ya nuestra capacidad económica. Cuando decimos ya no hay solución a esta enfermedad. Creo que los doctores han dicho que no hay remedio, que tengo solamente 1 mes, 2 meses o 6 meses o lo que dure la ciencia. Pero te voy a decir una cosa en esta tarde. El que tiene la última palabra se llama Dios. Él es el único que sabe la vida tuya y mi vida, hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser nuestro límite. No es la ciencia, no son las capacidades humanas, es Dios quien establece los límites para nuestra vida. Así que, ¿hacia dónde estamos corriendo cuando tenemos un problema? Hacia Dios es lo correcto que tenemos que hacer. Pero si estamos corriendo a situaciones temporales, déjeme decirle que vamos a fracasar. En segundo lugar, dice la Biblia que si Dios es nuestra fortaleza, esa fortaleza, en segundo lugar, disipa el miedo. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Estas son palabras, hermanos, escritas no por hombres que escribieron nada más porque pensaron escribir. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir estas palabras que hoy tenemos y que tenemos que aferrarnos a ellas, tenemos que tomarlas para nosotros. No es para el tiempo de mañana, es para hoy. Y este texto del Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz. Y no solamente es mi luz, sino mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién le tenemos miedo? ¿De quién huimos? A veces nos espantamos ante nuestra propia sombra. Cuando estamos durmiendo oímos un ruido y decimos, ¿qué será? A lo mejor esa es una persona que quiere hacernos daño. ¿No será que va a suceder algo? Porque cuando oímos ese ruido o vemos que pasa esto, es claro, ¿a quién le tenemos miedo? Aquí la palabra de Dios dice, si Dios está con nosotros, ¿de quién temeré? ¿A quién vamos a tener miedo? Eso nos dice el Salmo 27:1. El miedo pierde poder cuando conocemos a Dios como nuestra fortaleza. ¿En quién nos vamos a fortalecer cuando hay miedo? O cuando viene el miedo, porque somos seres humanos. Tememos. Siempre que cuando preguntamos a alguien, no, pues yo estoy bien, no hay ningún problema. Y cuando preguntamos muchas veces a la iglesia o a la persona, bueno, y cuando levanten las manos los que se quieren morir hoy. Nadie quiere morirse, porque le tenemos miedo a la muerte. Y más cuando el doctor nos diagnostica algo, una enfermedad muy terrible, todo nuestro ser se derrumba. Toda nuestra fe se derrumba. Pero aquí hay algo importante que tenemos que aprender en esta tarde. Dice que la confianza en Dios disipa todo miedo. Si hemos de morir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero también el morir ganancia es. Sabemos que un día usted y yo vamos a morir, eso lo dijimos en el programa pasado. Hay una fecha en la que usted y yo tenemos
fecha de caducidad en la cual vamos a partir de este mundo. Si todavía tenemos vida es porque Dios en su infinita misericordia así lo quiere. A veces pasamos por alguna situación, algún accidente y decimos, qué bueno que no me sucedió nada. Mira cómo quedó el carro y nosotros salimos ilesos. Pero no fue por obra de la casualidad ni de la suerte. Es porque Dios tiene propósitos para ti. Así que Dios disipa todo miedo. Como Josué. Josué, ¿qué le dijo Dios a Josué? La Biblia dice que le dijo en Josué capítulo 1, verso 9, le dijo Dios a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es tu ruta el día de hoy? ¿Cuál fue tu ruta? ¿O cuál es tu ruta diaria en el trabajo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué caminos tomas? Si estamos caminando bajo la poderosa mano de Dios, de seguro la Biblia dice que Él nos va a cuidar y estará con nosotros todo ese día, en nuestra salida de nuestra casa y nuestra entrada también en nuestra casa. Eso lo dice la palabra de Dios. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, dice la Biblia. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde hoy para siempre. Amén. Qué maravillosas palabras cuando las hacemos nuestras. No simplemente lectura, no simplemente un cuento, no simplemente unas palabras dichas por alguien, no, sino son palabras vivas que tenemos que aferrarnos a ellas para que quede Dios. Ahora, nuestra aplicación sería, ¿qué temores necesitas entregar a Dios hoy? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Estás viviendo con tu familia, con tu esposo? O tal vez estás pensando, yo no sé, creo que a lo mejor mi esposo me va a abandonar. Siento eso en mi corazón. Entrégale ese temor a Dios. Dile, Señor, quita ese temor, ese miedo de mi corazón y que yo ponga confianza en las personas que están a mi alrededor, en mi esposo, en mis hijos, que ellos van a estar conmigo en cualquier situación. No voy a tener miedo, sino voy a tener esa confianza que solamente tú sabes dar. Entonces, necesitamos entregar nuestros temores a Dios. En tercer lugar, si Dios es nuestra fortaleza, dice la Biblia que su nombre es torre fuerte. Torre fuerte. Eso dice Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Dice, el nombre de Jehová es torre fuerte. A ella corre el justo y está seguro. El nombre de Jehová, Jehová nuestro Dios, ¿qué cosa es? Es torre fuerte. Y si hablamos de fortaleza, imagínate cuántas murallas hay de mucha fortaleza, esas rocas que están en los peñascos del mar, cuando las olas chocan contra esas rocas, lo único que hace es salpicar todo alrededor de agua, ¿verdad? Porque no hay para donde el agua no haya para donde agarrar, no puede penetrar esa roca. Imagínense, ¿quién puede penetrar el poder de Dios? ¿Quién puede destruir el poder de Dios? No hay nada que lo pueda destruir, ni el fuego, ni el aire, ni la tormenta, ni nada que pueda existir en este mundo puede destruir el poder de Dios. El poder de Dios es maravilloso, es tan grande, es sublime, es eterno. Así que el nombre de Jehová es torre fuerte. Dice que en la cultura griega las torres eran lugares inexpugnables de protección. Y yo me puse a buscar qué significado tiene esta palabra de inexpugnable. Y encontré lo siguiente. Inexpugnable significa impenetrable, significa invencible, significa inalcanzable, imposible de conquistar, refugio seguro, insuperable. Es una fortaleza. Así es el poder de Dios. Invocar el nombre de Jesús trae salvación y fortaleza. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el poder de Dios. No hay fuera de él, no hay quien pueda salvar. ¿De qué manera estamos comunicándonos con Dios? Yo no sé cuál es el medio que tú estás utilizando o has utilizado por años para pedirle a Dios y hasta el día de hoy ha tenido misericordia de ti. Porque el único medio para poder comunicarnos con Dios, aquí lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice Hechos capítulo 4, verso 2, y en ningún otro hay salvación. Dice aquí, no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre se llama Jesucristo. De hecho, cuando los discípulos le preguntaron a Jesucristo, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y luego cuando oren ustedes, y ahí viene la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero dice, tienes que pedir todas estas cosas en el nombre de Jesús. Es el único medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Así que si estamos buscando seguridad en cosas pasajeras, de seguro vamos a fracasar. Pero tenemos que buscar refugios seguros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, el nombre de Jehová es toque fuerte, a ella correrá el justo y estará seguro. En cuarto lugar, si Dios es nuestra fortaleza, Él es fiel en los días de angustia. Nahum capítulo 1, verso 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. Yo no sé cómo es que mucha gente dice hoy en día, es que Dios es malo, es que Dios es injusto, mira cuánta desgracia, mira cuánta miseria hay, mira cuántos pobres hay, ¿por qué Dios no los alimenta? Mira cuánto, y empezamos a llenar nuestra boca y a hablar cosas que no tienen sentido. Y decimos, mira que Dios es malo, ¿por qué se llevó a esa señora? ¿Por qué tuvo que morir así mi hijo? ¿Por qué tuvo que morir así mi tío, algún pariente? Es que Dios es malo, Dios es malo. Y sabe una cosa, aquí está la respuesta a tu pregunta. En Nahum capítulo 1, verso 7, dice, Jehová, nuestro Dios, es bueno. Si Dios fuera malo, mi querido amigo, no nos dio el aire para respirar que tú y yo estamos respirando hoy en día. Si Dios fuera malo, quitaría el sol para que no alumbrase, no hubiese día. Fuera oscuridad, fuera tiniebla todo el tiempo. ¿Y qué haría usted? ¿Y qué haría yo? Si Dios fuera malo, dejaría de llover. Ya no caería esa lluvia al rocío del cielo para que las plantas tengan ese alimento del cual ellas puedan crecer. Si Dios fuera malo, quitaría el alimento a las aves de los cielos, quitaría el alimento a los animales del campo, quitaría el alimento a los peces del mar y nos quitaría el alimento a nosotros también si Dios fuera malo. Pero te voy a repetir eso en la cual tú has creído tal vez por siempre y siempre has dicho que Dios es malo. Dios no es malo, mi querido amigo. Dios es bueno. ¿Sabes una cosa? Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre buenos y malos. Él te mantiene con vida hasta el día de hoy porque te ama y me ama allí. Dios es bueno. Dios no solo da fuerza, Él es nuestra fuerza. En el horno de fuego dice la Biblia que estuvo Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3 versículo 25 dice, y él dijo, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a los palicos de los dioses. ¿A quién protegió Dios del horno de fuego? A estos 4 varones, a estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién los protegió? Dice la Biblia que aquí los protegió Dios.
Había un cuarto ángel, un cuarto hombre, personaje ahí con ellos. Y dice que el horno lo calentaron 7 veces más de lo acostumbrado. Quiere decir que cuando aquellos hombres lanzaron a los jóvenes hebreos al horno de fuego, ellos fueron muertos. Ellos murieron por el terrible calor que había allí. Y dice la palabra de Dios que ellos salieron ilesos, ni sus ropas olían a humo, ni sus cabellos se quemaron. ¿Quién los protegió? ¿Quién te ha protegido a ti de accidentes? ¿Quién te ha protegido a ti de enfermedades? ¿Quién te ha protegido a ti de sufrir algún percance en el día cuando vas a tu trabajo? ¿Quién? No es la suerte, mi querido amigo, no. Es Dios quien diariamente envía a su ángel para protegernos y cuidarnos. Ahora, ¿estás confiando en que Dios te sustentará en medio de la prueba? Si estás confiando en que Dios te va a sostener en medio de la prueba, te felicito. Pero si estás confiando en tu dinero, estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en lo que tú tienes, en lo que tú eres, déjame decirte que tarde o temprano tus fuerzas se acabarán, tu dinero se acabará, tu inteligencia se acabará, tu sabiduría se acabará, pero lo que Dios te da es eterno. Si Él ha prometido cuidarnos, Él nos va a cuidar. Dice la Biblia que Él está pendiente los 365 días del año. Eso lo dice el Deuteronomio. Dios está pendiente de ti y de mí los 365 días del año. Ahora, ¿con qué le estamos pagando a Dios? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Solo lamentos? ¿Solo sufrimientos? ¿Solo cosas despectivas que vienen a Dios? Yo creo que es tiempo de reflexionar, iglesia, amigo, hermano, de que ahora siempre que volvemos los días y invoquemos el nombre de Dios, seamos personas agradecidas. En quinto lugar, si Dios es nuestra fortaleza, Él es la roca y nuestro libertador. Eso dice el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío y libertador. Dios mío, fortaleza mía. Él es nuestra roca. Usted sabe que la roca es mayor que una piedra. A Pedro le dijo, tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Pero Jesús cuando dijo, y sobre esta roca, estaba hablando de él mismo, no estaba hablando de Pedro. Eso dice la palabra de Dios. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Jesucristo, no es Pedro. A Pedro le dio las llaves para predicar, para abrir misiones, para abrir iglesias, congregaciones como tú y yo lo hacemos cuando predicamos la palabra a través de este medio. Hay muchas personas que escuchan esta palabra y es de bendición para sus vidas. Una roca inconmovible es Cristo, una roca firme y duradera. Cristo es la roca espiritual que nos sostiene. Eso nos dice 1 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que nos guía, y esa roca era Cristo. ¿Esa roca quién es? Es Cristo. Y es una roca inconmovible. Ahora yo te pregunto esta tarde, ¿estás edificando tu vida sobre esta roca? ¿Que es Cristo? O hay un ejemplo aquí que nos habla de Mateo capítulo 7, 24 al 25, donde nos dice del hombre prudente y el hombre insensato. El hombre insensato, dice la Biblia, que edificó su casa sobre la arena. Edificó rápido, edificó de lo que menos pensaba una persona en construir su casa, la edificó, pero los cimientos estaban sobre la arena. Y dice la Biblia que cuando el río asomó con ímpetu aquella casa, esa casa fue destruida, porque sus fundamentos lo tenían sobre la arena. Pero hallamos el otro hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tardó mucho tiempo en construirla, porque construir en una roca no es fácil. Ahí por la casa donde yo vivo, hay una compañía que está trabajando y aquí en Yucatán es una zona muy de muchas rocas, de muchas llagas.
y tienen que llegar a profundidades muy extremas para construir desde abajo. ¿Sabe cuánto tiempo llevan esas máquinas trabajando ahí? Todo el día y toda la tarde. Llevan meses trabajando. ¿Por qué? Porque van a construir un edificio como de 10, 15 pisos. Y no lo van a construir sobre un cimiento que esté nada más a 1 metro desde la tierra, hacia abajo de la tierra. No. Ellos tienen que llegar a las lanjas, que dicen los albañiles aquí, para poder fincar ese edificio por el peso que va a llevar. Imagínense ustedes qué pasaría si estos hombres de esta compañía dicen, no vamos a seguir, está muy dura la tierra, la roca, vamos a dejarlo hasta ahí nada más. Imagínense que construyan ahí a 2 metros de la tierra hacia abajo. Y ese edificio de muchos pisos, de muchos departamentos, a los 2 o 3 años empieza a debilitarse. Y dice la Biblia que el hombre que edificó su casa sobre la arena fue grande su ruina. Por eso construir sobre la roca no es fácil. Jesucristo mismo lo dijo, que para ser un verdadero hijo de Dios hay que pasar por dificultades, por problemas, pero Él nos va a acompañar en nuestro diario caminar. Así que, ¿dónde estás edificando? ¿Estás edificando sobre la arena? ¿Sobre lo facilito? Así como lo han logrado, se te va a ir. Se va a ir también lo que han logrado. Pero si estás edificando sobre bases sólidas, déjame decirte que vas a tener mucha seguridad, no solamente tú, sino tu familia y tu descendencia también. Si estás dando consejos sabios a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, déjame decirte que esos consejos valen la pena. Mis padres me han dado muchos consejos y hasta el día de hoy, a mis 64 años de vida, sigo con esos consejos porque han valido la pena. Han sido una roca para mí en el cual yo me he fundamentado. Y no solamente yo, sino mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi descendencia. Porque es precioso edificar sobre la roca. Es difícil, pero es lo más importante que podemos tener. Ahora, si Dios es nuestra fortaleza, también nuestra fuerza viene de Él. Eso lo dice el Salmo 28:7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón. Jehová es nuestra fortaleza. Muchas veces confiamos en nuestra fuerza. Hay personas que llegan al gimnasio y no las criticamos, al contrario, las felicitamos, qué bueno, que están haciendo ejercicio, que están levantando pesas, que están llevando una dieta, que están llevando una rutina y tienen un cuerpo de atletas, ¿verdad? Un fisicoculturismo y viéndose en el espejo, y cuando usted lo ve, dice, pues es un atleta que tiene unos músculos muy fuertes. Pero sabe una cosa, mi querido amigo, a la edad de 80, 90 años, si es que van a llegar. No estoy diciendo que no van a llegar, pero estoy diciendo esos músculos, ¿dónde van a quedar? Todo el tiempo vamos a vivir así. Vamos a confiar en esos músculos que ahora que tenemos 18, 20, 25 años, decimos, a mí nadie me va a tumbar. Y cuando vienen a ver una gripa, cuando vienen a ver cuántos en la pandemia, cuántas personas que estaban de esa naturaleza perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque confiaron en sus fuerzas. Sansón confía en sus fuerzas. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice la Biblia que Sansón era un hombre muy fuerte, muy poderoso, de unos músculos que Dios le había dado una fortaleza divina. Cualquier león, cualquier peligro que había, Sansón salía libre. Pero déjame decirte que cuando Sansón se olvidó de Dios y confió en su propia fuerza, una mujer con unos mimbres que dice la palabra, con unas cuerdas, con una soga, no la pudo reventar, no la pudo tronar Sansón. ¿Saben por qué? Porque él pensó, él dijo, voy a salir como las otras veces. Y nada más se morían esas cuerdas, pero no se reventaban porque ya Dios se había apartado de este personaje bíblico. No vaya a suceder, mi querido amigo, que las fuerzas que tú tienes, dices, pues yo dependo de mi fuerza, yo no me enfermo, yo sí estoy tomando medicamentos y vitaminas y llevo esta dieta y todo. Déjame decirte que todo en esta vida pasa.
Aún los más valientes tienen que enojarse. Aún los más altos tienen que humillarse. Así que no confíes en tus fuerzas, confía en la fuerza que Dios te da. Esas fuerzas que vienen de lo alto, esas sí valen la pena. Y a veces cuando nos sentimos débiles, tomamos esa fuerza y decimos, Señor, ayúdame. Con tu ayuda voy a lograr aquello. Tenemos la diferencia entre David y Goliat. Goliat era un hombre de casi más de 3 metros de alto, un hombre corpulento. Y David era un chamaquillo de unos apenas 15, 16 años. Y dice la Biblia que cuando luchó contra el gigante Goliat, una pequeña piedra, cuando la lanzó David hacia el gigante Goliat, por muy fuerte que había sido este guerrero filisteo, dice la Biblia que cayó, porque la piedra le vino en la frente. No fue la piedra, sino fue el poder y la fuerza que Dios le dio al varón para lanzar esa piedra. Así que no dependes de tu fuerza, depende de la fuerza que Dios nos da. En séptimo lugar, si Dios se nos da fortaleza, tu poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 al 10. Este es un texto muy precioso, solamente voy a leer una parte que dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí sí. Esto es lo precioso de la palabra de Dios. ¿En dónde se perfecciona la fortaleza de Dios? En nuestra debilidad. Somos débiles. Somos débiles. Cuando pensamos que somos fuertes, es cuando más débiles somos. Cuando creemos que tenemos los arranques y eso para enfrentar, es cuando retrocedemos. Entonces ahí cuando Dios se fortalece en ti. Y está diciendo en esta tarde, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja tan grande en el reino, ¿verdad? En nuestras flaquezas, Dios nos hace brillar. Pablo aprendió a gloriarse en sus debilidades. Él no confiaba en todo lo que tenía. Así, ¿qué debilidad necesitas entregar para que Dios muestre su poder en ti? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Tienes alguna debilidad en esta tarde? Entrégasela al Señor. Ese que te va a ayudar. No tus propias fuerzas. En octavo lugar, si Dios es nuestra fortaleza, Él nos rodea con su fuerza. Salmo 125, 2 nos dice: como Jerusalén está rodeada de montes, así que va a estar alrededor de su pueblo. Él está alrededor de nosotros como con un escudo. Aquí nos habla la historia bíblica de un profeta llamado Eliseo. Eliseo se hallaba frente a un problema. Lo querían destruir. Los filisteos querían matarlo. Entonces se acerca un criado y le dice: oye, Eliseo, vienen a matarlos, vienen a destruir. Y en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, verso 17, dice la palabra de Dios: y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió esa protección? Viene de lo alto. De allá viene nuestra ayuda. Todo lo bueno, dice una alabanza, viene de arriba. Todo lo que Dios nos da viene de arriba. Dios nos da esa fortaleza y esa bendición de que nos rodea. Nos rodea. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que cuando te enfrentes a una situación del cual tú digas: pues yo creo que no voy a salir vivo de ti, no te cambies. Clama al Señor y dile: Señor, tu palabra dice que tu ángel va a acampar alrededor mío y voy a salir adelante frente a esta situación, frente a este problema, frente a esta necesidad.
frente a esta adversidad, voy a salir adelante. Tú no me vas a dejar. Tú estás alrededor mío, protegiéndome, cuidándome, defendiendo. El ángel va delante de nosotros, limpiando el camino. Cuando caminamos, cuando vamos por situaciones tremendas y difíciles, el ángel de Jehová va delante de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Él va a defendernos. Él va a defender nuestra causa. Aquí lo vemos con Eliseo. Eliseo se encontraba en una situación terrible. Lo iban a destruir. Los sirios venían a destruir. ¿Y qué sucedió? Dice la Biblia que no pudieron. Quedaron ciegos. Eso lo dice la palabra del Señor. La Biblia habla aquí en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 17. Dice, él le dijo, no tengan miedo, le dijo al criado, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y el verso 18 dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Así que, ¿quién protegió a este varón de Dios? Dios lo protegió. ¿Quién tenía Eliseo? Tenía un ejército ahí visible. No tenía nada, pero sí tenía al Dios de los ejércitos, que le vivió y que lo protegiera, y Dios hizo lo que este varón de Dios le vivió. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios, hermano, que nos guarde, que nos proteja? Siempre mis padres nos acostumbraron a que cuando saliéramos de nuestra casa, siempre hiciéramos una oración a Dios. Y esto lo hemos hecho por años. No quiere decir que sea una oración mágica, no. Sino nos invitaban a la confianza que debemos de tener en Dios. Salir de nuestra casa con la bendición de Dios. Lamentablemente eso en las nuevas generaciones se ha perdido. Hoy salimos de nuestra casa corriendo, saliendo a las prisas, no nos despedimos lo que salimos de nuestro esposo, de nuestros hijos, porque se ha perdido todo eso. Y qué triste, la verdad, porque a veces recibimos noticias muy malas por darle, ya tuvo un accidente o pasó esto, o no llegó tarde al trabajo, o no se dio esto, lo otro. Pero yo creo que si le pedimos a Dios que Él nos guarde en nuestro diario vivir, Él va a estar con nosotros. En noveno y último lugar, si Dios es nuestra fortaleza, somos fortalecidos en Él. Efesios, capítulo 6, verso 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de quién? De su fuerza. Yo me voy a fortalecer en el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza. La armadura espiritual, del cual nos habla Efesios capítulo 6, verso 11, es inútil si no tiene poder. ¿Sabía usted que la armadura o la vestimenta de un tránsito es lo que lo da el maduro? Pero lo que guarda tiene esa autoridad para detener el tráfico, por muy fuerte que sea, lo detiene. Porque ese traje que guarda le da esa autoridad. Pero vean ustedes sin traje que se pongan en el tráfico
sin que levante la mano, nadie me va a acercar. Entonces, la armadura espiritual, si no tiene el poder de Dios, de nada nos sirve. Es inútil sin el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no luchamos contra carne y sangre, sino luchamos contra huestes espirituales de maldad. No las vemos, pero están allí. Hay espíritus malos que se meten en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer mal, para robar, para delinquir, para asesinar, para hacer actos ilícitos. ¿Cuántos hemos escuchado? Esta semana escuchamos terribles cosas de personas que se han quitado la vida, de personas que han hecho cosas indebidas con el prójimo. ¿Quién cree usted que insta a esas personas a hacerlo? Esos demonios que andan en las huestes celestiales, en los aires, esas voces que se escuchan, haz esto, tírate, róbale, rompe, tírale, golpea, asesina. Son voces que se escuchan de demonios que solamente vienen para matar y destruir. Yo viví una experiencia semejante a esa. Cuando me operaron, después de la operación, que salí, a mí mis fuerzas se acabaron, se destruyeron. Y cuando yo quería tomar fuerzas para salir adelante, se venía hacia mi persona una losa terrible de pensamiento que me atormentaba. Y aún conociendo la palabra de Dios, yo escuché voces, se me llegó a mí enfermo, y yo he predicado como testimonio donde he ido. Yo escuchaba voces que me decían, salía yo a caminar a un corredor que hay por la casa, y escuchaba voces que me decían, corre ese carro que viene ahí y lanza, ya tú no sirves para nada. Y es terrible cuando uno escucha esas voces. Agarra una cuerda, tira a la vida de tu casa y cuélgate ahí, ya tú no sirves para nada, no vas a pagar esa deuda de ti. Tú eres un miserable. Eso me decía a mí. Tú ya no tienes ningún valor. Pero ¿sabes cómo lo vencí? Y que yo también te lo voy a dar como receta. Doblaba yo mis rodillas delante de Dios. Y ahí venía a Dios y le pedía. Y le decía a Dios, dame fuerzas. No me abandones. Ayúdame a salir de esta depresión, de esta ansiedad, de esto que me está matando. Yo no quería salir de mi casa. Ni decía a mis hijos, papá, vamos a quitar allá, por lo menos en plaza donde te distrae. Tráeme aquí solo. No quiero ir a ningún lado. Voces terribles. No luchamos contra cosas que vemos. No luchamos contra eso. ¿Quién es el que insta que viole a una criatura de 3, 4, 5 años? En los kinders, en las primarias. ¿Quién es el que lo hace? Es el mismo Satanás, porque Satanás destruye. Son huestes de maldad que se impregnan en el ambiente. Y si le damos cabida a esas voces diabólicas y que el Señor nos reprenda en esta tarde, vamos a caer. Pero si luchamos como yo luché, y leyendo la palabra y diciendo textos bíblicos. Yo me aprendí muchos textos de la Biblia. Dentro de uno de ellos, el que se encuentra en Isaías 40:11, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que, mi querido amigo, corre a Cristo, que es el único refugio. Declara su nombre, que es nuestra como una torre fuerte, y debemos de gloriarlo. No temas, porque yo estoy contigo, dice Isaías 41:10. Y mi gracia es suficiente para ti, dice 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Así que, mi querido amigo, hoy le he entregado esta enseñanza para que, si te encuentras en alguna situación que según para ti ya no hay remedio, no te preocupes.
Hay un Dios que te ve. Hay un Dios que si tú doblas tus rodillas y le pides a Él ayuda, Él lo va a hacer. Él está ahí dispuesto las 24 horas para ayudarte, para bendecirte y para sanarte. Doy gracias a Dios por el favor de su atención, por habernos sintonizado esta tarde de hoy, lunes 27 ya de julio del año 2026. Y agradezco a Dios infinitamente la oportunidad que me dio de practicar esta enseñanza. Y esperamos que haya sido de bendición para ti y para toda tu familia. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo lunes. Si Dios nos guarda y nos protege, nos cuida a lo que nos va a hacer. Primeramente, Dios, aquí estaremos. Dios te guarde. Quiero agradecer a Carmen, nuestra ayuda indiscutible en los controles técnicos. Dios los bendiga a ella, a toda su familia. Y al hermano Carlito le tenemos un mensaje también de fortaleza. Hermano Carlos, adelante. Dios le va a levantar de allí, de convalecer de esa operación que tiene. Dios le bendiga, Dios le guarde.